Bueno, para todos los participantes tenemos en la pantalla el primer foro de la salud, estrategias para reducir la propagación del COVID-19. Es un placer entonces para nosotros, a través de Venezuelan Association of Massachusetts, entonces poder hoy invitar a estas dos grandes personas, venezolanos, médicos, en nuestra comunidad de Massachusetts, la doctora Livia Carrillo y el doctor Pablo Hernández, para que nos expliquen entonces un poco acerca de las estrategias que debemos seguir para reducir la propagación del COVID-19. Bueno, primero que nada, quisiera explicarles un poquito que la doctora Livia Carrillo va entonces a exponer la primera parte del foro, 10 minutos, luego el doctor Pablo Hernández entonces va a presentar la segunda fase de este foro y luego vamos a abrir a la sesión de preguntas. Tenemos entonces el chat. Por favor, si tienen alguna pregunta que hacer, ustedes se pueden comunicar a través del chat, pueden abrir la pregunta directamente a todos o lo pueden hacer directamente en privado a mi persona, que soy Denise. Después de que el doctor Pablo Hernández haga su exposición, nosotros entonces vamos a permitirles que ustedes hagan las preguntas directamente, si se sienten cómodos. Si no, pueden hacer la pregunta y yo hago la pregunta por ustedes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dar comienzo con la doctora Livia. Voy a introducir para aquellos que no la conocen. Livia Carrillo es doctora egresada de la Universidad de Carabobo. Hizo un posgrado en anatomía patológica en el Hospital Vargas de Caracas. Trabajó por 22 años en la maternidad Concepción Palacios y trabajó en el área de patología gineco-obstétrica. Bienvenida, doctora Livia Carrillo. Gracias, Denise. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación a participar en este foro. Aquí podremos compartir un rato y discutir algunos puntos relacionados con nuestra agenda, como son el eventual comportamiento de una pandemia con o sin medidas estratégicas. Algunas estrategias de cómo como población podemos implementar para ayudar al aplanamiento de la curva y la importancia y uso de las mascarillas con algunas recomendaciones por parte de los centros de control para la prevención de enfermedades en los Estados Unidos. En esta primera diapositiva mostramos lo que sucede una vez instalada una pandemia. La línea roja nos muestra lo que sucede cuando medidas estratégicas no son tomadas a tiempo. Se desarrolla una curva de crecimiento exponencial que colapsa los sistemas de salud. La línea azul nos muestra lo sucedido cuando medidas estratégicas son tomadas a tiempo. Se desarrolla una curva de crecimiento lento que presenta una meseta que produce una prolongación en el tiempo, prolonga en el tiempo la presencia de la enfermedad, pero permite una respuesta eficiente por parte de los sistemas de salud. Sabemos a partir de estudios recientes que un porcentaje variable de la población todavía no está muy definido, pero que puede ir desde un 20% hasta un 70% por diferentes estudios que he leído. Depende del lugar donde se hagan los estudios y del tipo de población, del tipo del universo que se tome en cuenta. Son capaces de transmitir el virus sin haber presentado ningún tipo de sintomatología, creando un verdadero problema al desconocer quiénes pertenecemos a ese porcentaje y poder transformarnos en portadores de una enfermedad en forma silente. Tenemos aquí la tercera diapositiva. Esta nos muestra algunas estrategias que la población puede utilizar para ayudar a reducir, a aplanar esa curva. El distanciamiento social, lavado de manos frecuente y adecuado, cumplimiento de la cuarentena, uso de mascarillas o cubiertas faciales. En la próxima diapositiva, aquí tenemos lo que se entiende por distanciamiento social. Al principio teníamos, las opiniones han cambiado. Al principio la distancia aprobada era por 1 metro, ahora se recomiendan 2 metros o 6 pies. La próxima diapositiva, aquí tenemos una imagen que es muy representativa del correcto
lavado de las manos, debemos colocar abundante solución jabonosa en las manos, frotar las palmas, las zonas interdigitales, la parte posterior de las manos, los dedos, las puntas, la muñeca, los pulgares, luego enjuagar y lavar y secar, perdón. La próxima diapositiva, el cumplimiento de la cuarentena. Ya en esto tenemos todos una pequeña experiencia. Se recomiendan establecer medidas disciplinarias en la casa con respecto a la cuarentena, y se sugiere delegar en una persona que sea la que está encargada de salir de la casa, cumpliendo las recomendaciones por parte del CDC, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, y bueno, y que sea esta sola persona la que se responsabilice del cuidado de la familia, pues. El uso de guantes es controversial. Sin embargo, hasta donde yo he leído, no se recomienda el uso de guantes, ya que un gran porcentaje de la población desconoce cuál es el manejo correcto de los guantes desechables, y lejos de ayudarnos, entonces se pueden transformar en un vector más de contagio. El uso de mascarillas o cubiertas faciales ha tenido sus bemoles. Al principio había duda, posteriormente se recomendó, y ahora ya está ampliamente autorizado y recomendado por parte de los sistemas sanitarios, pues, mundiales. Tenemos aquí varios tipos de mascarillas. Vamos a hablar específicamente de 3 tipos de mascarillas, que son las mascarillas higiénicas, las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas filtrables, respirables o de alta eficacia. Con respecto a las mascarillas higiénicas, vamos a tener 2 tipos de mascarillas. Son la mascarilla industrial y la mascarilla doméstica, que se ha popularizado mucho últimamente. La mascarilla industrial es desechable, la mascarilla doméstica es reusable. Tenemos las mascarillas quirúrgicas, que, como su nombre lo indica, están reservadas para el personal de sanitario. También están recomendadas para el uso de pacientes que están pernotando en la casa y sus cuidadores. Tenemos esta mascarilla es desechable. Tenemos estas 2 mascarillas, tanto la mascarilla quirúrgica como la mascarilla higiénica, son mascarillas que protegen más al resto de la población que a quien las lleva puestas. Tenemos las mascarillas de alta eficacia. Aquí tenemos 4 tipos de mascarillas de alta eficacia. Tenemos las mascarillas, las FFP1, que tienen un porcentaje de filtración del 78% con un porcentaje de fuga del 22%. Tenemos la mascarilla, la FFP2, que tiene un porcentaje de filtración del 92% con un porcentaje de fuga del 8%, y tenemos la FFP3, que tiene un porcentaje de filtración del 98% con un porcentaje de fuga del 2%. La mascarilla N95, que está del lado izquierdo, está ubicada entre la FFP2 y la FFP3. Este tipo de mascarilla tiene un porcentaje de filtración del 95% y un porcentaje de fuga del 5%. Este tipo de mascarilla está reservado exclusivamente para el personal médico. Aquí tenemos, vamos a hablar un poquito de las mascarillas higiénicas, que son las mascarillas que están autorizadas y están recomendadas para el uso de la población en general. Las mascarillas higiénicas, cuando las confeccionamos en la casa, deben tener unos tipos de requerimientos. Son mascarillas que deben ajustarse cómodamente en la cara, deben permitirle al portador
poder estar con ellas, mantenerse, usarlas por largos periodos de tiempo que no sobrepasen las 4 horas. Deben incluir múltiples capas de telas, deben asegurarse con lazos, gancho o elástica, deben permitir la respiración sin restricciones y deben poderse lavar en la casa, lavarse en lavadora sin que se le ocasione daño a la mascarilla o sin que se deforme. ¿Dónde y cómo se deben utilizar las mascarillas? Las mascarillas deben ser utilizadas en todos los lugares públicos. Después de salir de tu casa, debes colocarte, recomiendan el uso de las mascarillas para evitar como dije antes, este tipo de mascarilla es una mascarilla que no te va a proteger a ti en el mayor porcentaje de las veces. Es una mascarilla que va a proteger a las personas con quien tú te consigas. Este tipo de mascarilla no excluye las otras medidas de control que deben existir, como es el distanciamiento social, el lavado de manos. Este tipo de mascarilla no deben ser usados en niños menores de 2 años ni en ningún tipo de paciente que tenga alguna discapacidad que no le permita quitarse la mascarilla en algún momento. Las mascarillas quirúrgicas y respiradores 95, ya los dijimos, es un material reservado para el personal sanitario. Deben lavarse frecuentemente este tipo de mascarilla. Por eso yo recomendaba que fueran hechas con telas de colores claros, que no las hicieran con estampados, todas esas cosas como que obstaculizan, tapan más el sucio. Una lavadora debe ser suficiente para lavar adecuadamente una cubierta facial. Según la CDC, una lavadora debe ser suficiente, pero según en la Sociedad Española de Normalización, ellos recomiendan que las mascarillas deben ser lavadas en una lavadora con agua caliente que oscile entre 60 y 90 grados, o ser colocadas en un envase con lejía en una relación de 1 a 50, una parte de lejía y 50 partes de agua por un periodo de 30 minutos y luego puede ser introducida en la lavadora sin necesidad de que se laven con agua caliente. Tenemos que tener especial cuidado cuando nos vamos a quitar la mascarilla, de no tocarnos el rostro, no tocarnos los ojos, la nariz, la boca. La mascarilla debe ser retirada desde la parte posterior de la cabeza y tenemos que tener precaución y lavarnos las manos antes de colocarnos la mascarilla y después de retirarnos la mascarilla. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra cómo debe ser retirada la mascarilla desde la parte posterior de la cabeza. Algunas referencias, a quien le interese, pues le podemos hacer llegar estas referencias, estos estudios. Y bueno, muchísimas gracias, pues. Bueno, muchísimas gracias, doctora Livia, por su presentación. Entonces vamos a dar comienzo a la segunda fase del foro con el doctor Pablo Hernández. Voy a introducir para aquellos que no conocen al doctor Pablo Hernández. Él es graduado en la Escuela de Medicina José María Vargas en la Universidad Central de Venezuela. Comenzó sus estudios de posgrado en cirugía en la Universidad de Connecticut y culminó el posgrado en medicina familiar. Hizo una maestría en Administración de Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Actualmente es director médico, Chief Medical Officer, en el Centro de Salud Comunitario Edward Kennedy, en Worcester, Framingham y Milford. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor para nosotros tenerlo. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y estamos siempre a orden en el Edward M. Kennedy y a través del Venezuelan Association of Massachusetts. Y muchas gracias, Denise, y a todos los demás participantes. La agenda que está aquí, hace poco me leí un artículo escrito por Bill Gates que en verdad
toca todos estos puntos y entonces voy a un poco parafrasear lo que él menciona en este artículo. Y lo primero que él dice es que el daño que esta pandemia ha causado tanto a las riquezas, a la salud y al bienestar general ha sido enorme. Y esto se compara, y muchos de ustedes ya saben, a una sensación de luto que tenemos todos en la población, porque nuestros estándares de vida o lo que estamos acostumbrados a hacer se ha ido perdiendo, se ha perdido por completo. Solo basta salir a la puerta de tu casa, el silencio que se escucha, la falta de vecinos, de movimientos, de vehículos, es impresionante. La llave para limitar el daño que esto está haciendo es a través de la innovación y muchas de las cosas que la doctora Carrillo ya mencionó. Una cosa que es importante tener en cuenta es que la situación está cambiando día a día. La información es muy fluida, cambia constantemente y a veces esa información va a ser contradictoria. Entonces tenemos que tener una mente amplia para entender que los hechos se están desarrollando enfrente de nosotros. Y es muy importante entonces mantener la calma. Hay un ímpetu por abrir la economía, pero hay que tener claro de que hay que invertir ahorita billones para en el futuro ahorrar trillones. Es una frase que me gustó de Bill Gates. Ahora hablando uno de los puntos de la tasa de contagio y el número de reproducción que se conoce en inglés R0 y la van a ver como RO y es la tasa de infección. Y como un buen ejemplo, todos los años tenemos la influenza, el virus de la influenza que tiende a tener periodos asociados con las estaciones del clima, se ve generalmente a mediados del otoño, el invierno y todavía en principios de la primavera se puede ver. Y la tasa de infección de la influenza tiene una tasa de 1 a 2. Y ya sabemos todo lo que pasa cada invierno, cuando ocurren los picos, ha sido muy bien estudiado, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y está muy asociado, acoplado a esos climas fríos. El otro extremo es el sarampión, que tenemos una vacuna contra ella. La capacidad de infección del sarampión es de 12 a 15. Eso quiere decir que de una persona infectada puede infectar algo tremendo y serio. Y es muy importante tener en cuenta eso, que es importante mantener vacunándose y yendo al médico a nuestras condiciones de salud. Ahora, ¿qué vemos del COVID-19, del coronavirus? Bueno, la tasa es de 2 a 3 y por eso es que vemos los números que estamos escuchando. Por eso es la alarma que ocurre, porque no teníamos vacunas, no tenemos defensa, es lo que se llama un virus noble, que quiere decir que no teníamos ni que estamos en esta situación de alarma. Muchos se preguntan si hemos sobrereaccionado o si era necesario hacer todo lo que esto hace y la respuesta contundente es sí. Es difícil imaginar que si no hubiésemos hecho todo lo que se está haciendo, estuvieras en una situación muchísimo peor y con muchísimas más personas infectadas. Una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo va a ser la manera de detectar el virus. Para poder combatir este agente, tenemos que saber en dónde está este agente, dónde está el virus, en dónde están los focos apareciendo. Y la única manera de hacer eso es a través de pruebas. Y más adelante voy a hablar un poquito sobre los diferentes cambios de pruebas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos? Preguntas comunes son tales como, ¿es la enfermedad relacionada con las temporadas del clima frío, caliente? Y ya sabemos que hay casos y se ha ido expandiendo en el hemisferio sur, donde son opuestos a nosotros, de manera que en Australia, donde es verano, han habido casos y bastantes casos de coronavirus. De manera que esto no va a ser como la influenza, de que en el invierno sube y después en el verano baja. Y hay mucha gente que mantiene esa esperanza y no es lo que estamos viendo, pero aún está por responderse esa pregunta. Otra pregunta importante es cuántas personas son asintomáticas
y si tienen suficiente carga viral para infectar a otras personas. Y hay muchas respuestas, hay muchas variables y todavía no sabemos la verdadera respuesta a esto. Pero sí estamos viendo muchas personas, inclusive aquí en la comunidad de Worcester, que se aparecen infectados sin saber cuál fue el origen de esa infección. ¿Qué síntomas indica que hay que hacerse la prueba? Y bueno, de eso sí se sabe bastante. Generalmente los pacientes desarrollan una fiebre, otros tienen tos, dificultad para respirar. Una de las nuevas que ya por lo que se sabe de España, y ya yo aquí he tenido varios pacientes que presentan esos mismos síntomas, son la falta de sabor y de olfato, tanto, o sea, la comida no les sabe a nada y no pueden oler bien. Y también estamos viendo pacientes con diarrea. De manera que cualquiera de estos síntomas son suficientes alarma para uno llamar a su médico para ver si se le hace la prueba. Entonces, ¿cuáles son las actividades que tienen mayor riesgo? Y obviamente es estar en sitios públicos donde haya muchas congregaciones de individuos, de personas, y por eso es importantísimo tomar todas esas medidas que la doctora Carrillo mencionó, lavarse las manos y lavarse las manos bien. Una de las ventajas de este virus, que es un virus que tiene una capa de grasa, es que con el simplemente jabón o con Purell o cualquiera de estos desinfectantes a base de alcohol, se mata el virus. De manera que es importantísimo constantemente lavarse las manos, usar los wipes o simplemente agua y jabón. Lo otro es usar las mascarillas y el tapabocas o tapabocas. Y obviamente hay diferentes calidades. Si uno está trabajando como la mayoría de los médicos en centros donde hay pacientes con potencialmente riesgo de infección, es importante que usen las máscaras más especializadas para eso, como la doctora Carrillo mencionó, la N95, pero inclusive las máscaras caseras, no cualquiera, pero la doctora Carrillo mencionó muy específicamente cómo hacerlas, son las mejores opciones para el público en general. Muchas veces han hecho pruebas de cómo se esparce este virus y que a veces mantienen las goticas en el aire, y han hecho hasta estudios de aerodinámica, donde simplemente si uno no está corriendo, que el caminar de uno va empujando esas goticas que están flotando en el aire, de manera que los riesgos de infección son bastante bajos siempre y cuando uno tenga la mascarilla, se lave las manos, porque uno se toca la cara constantemente y la mascarilla nos previene hacer un parado y pensar y no hacer eso. La población más susceptible va a ser la población de mayor riesgo, los ancianos mayores de, me da miedo decir una edad específica, 70, vamos a decir de 75 para arriba. Pero mira, cualquier persona puede estar infectada, y tengo pacientes bastante jóvenes que no terminan de salir, de manera que todavía estamos aprendiendo mucho de la parte clínica de esta infección. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Bill Gates menciona como que es importantísimo? Son importantísimos para combatir esto. Y él lo agrupa en cinco rangos. Primero, en tratamientos. Y él menciona que un tratamiento que se está desarrollando, de hecho aquí en la misma Universidad de Massachusetts, y estoy seguro en los hospitales de Boston, ya se está haciendo, que es aquellos pacientes que ya han tenido la enfermedad y se han curado, se considera, si bien no se sabe a ciencia cierta, pero se considera inmunes, entonces sacar los anticuerpos de esas personas y dárselo a pacientes que tenían dificultad. Y hasta ahora lo que se está viendo es bastante promisorio de que esto puede funcionar o ser una manera de combatirlo. Lo otro es creando anticuerpos, es decir, uno ve cuál es el anticuerpo y lo fabrica de nuevo, de manera artificial. Luego está lo que uno escucha, y lamentablemente, y no quiero entrar en mucha política, pero vamos a dejarlo en algo genérico, los políticos deben de aguantarse de prometer y ofrecer
medicamentos específicamente, porque la gente se preocupa. Y ya yo tuve bastantes familiares llamándome, pidiéndome que les diera recetas de, por ejemplo, la medicina para la malaria, hidrocloroquina, y que ahora lo que se está demostrando es que no es tan efectiva como se pensaba. Hay otras medicinas como antivirales, como el Remdesivir, que es fabricado por Gilead, originalmente creada para combatir el ébola, que de nuevo, la prensa dice que está prometiendo, o después dice que no. Son cosas que están ocurriendo y, como dije al principio de la conversación, es que esto se está desarrollando, todo se está desarrollando en este mismo momento. Y lo último son inmunomoduladores, que todavía no se conoce mucho y se está viendo. ¿Cuál es la otra herramienta, la otra arma? Son vacunas. Y en esto hay que tener bastante claro de que esto no va a ocurrir mañana. Para tener una idea reciente, de datos recientes, en el año 2000 se morían 10 millones de niños en el mundo por falta de vacuna. Estamos en el 2020 y eso ha caído a la mitad, 5 millones. O sea que las vacunas son importantísimas, fundamentales. Tenemos enfermedades que ya se han ido erradicando gracias a esto. ¿Y cuándo va a venir la vacuna? Bueno, la vacuna se va a tardar por lo menos, dicen los mejores estimados, entre unos 18 meses, 2 años, quizás un poquito antes, pero no mucho más, porque para desarrollar una vacuna hay que estar seguro que no hace daño y que es efectiva a la vez. Y eso, en el mejor de los casos, una vacuna tarda en promedio 5 años en desarrollarse, y hay que ser realista de que esto no va a ocurrir para diciembre. La siguiente cosa que es importantísimo, la tercera cosa de armamento que tenemos son pruebas. Y de manera que para tener una idea de qué es lo que estamos combatiendo, hay que tener la posibilidad de poder diagnosticarla. Y en esto es algo que los países como China y Corea del Sur han hecho campañas y han podido poner todos los recursos del Estado para hacer una política coherente. Aquí, por el federalismo, por la política como funciona acá, no ha sido el caso, pero yo pienso que cada estado está haciendo lo mejor posible. Y después en la sección de preguntas, porque ya me pasé de mi tiempo, me pueden preguntar de cuáles son los tipos de pruebas. Las dos últimas cosas son los rastreos en el Partners in Health, rastreo de contactos, y en Massachusetts en particular hay una organización que se llama Partners Health, que es de Massachusetts y ha estado por todo el mundo desde combatiendo la epidemia de ébola en África, tanto las diferentes epidemias que han surtido en Haití, y tienen mucha experiencia en este tipo de trabajo, y es primera vez que lo van a hacer aquí en los Estados Unidos. De hecho, en Massachusetts están contratando a miles de personas, literalmente. Sobre todo están buscando a aquellas personas que han trabajado en la salud, que lamentablemente han sido despedidos temporalmente, lo que aquí se conoce como furlough, y están contratando justamente para que hagan este trabajo, que es un trabajo muy detallado, muy minucioso, de llamar por teléfono, y esas son las medidas que se han demostrado que funcionan mejor para controlar esto. Y lo último es hacer este tipo de actividades, abrirse, compartir el conocimiento. Es impresionante de verdad cómo ha cambiado el mundo en solamente un mes, cómo estamos todos nosotros conectados por vía Zoom o cualquier otra plataforma, y es importante no olvidar que el mundo nos va a cambiar para siempre, y siempre vamos a recordar que sobrevivimos esta pandemia. Y con eso, Denise, termino y te lo paso a ti a Master para abrir la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Entonces, bueno, como él muy bien lo dijo, vamos a comenzar la sesión de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en particular, puede decirlo en el grupo del chat. Vayan al icon que dice Zoom Group Chat, y entonces allí pueden decir el nombre de ustedes, y si no se sienten cómodos diciendo la pregunta, no hay problema, yo la hago por ustedes.
Tenemos una pregunta. Mario va a hacerle la pregunta al doctor Pablo o a la doctora Livia. No sabemos exactamente a quién. Mario, puedes hacer la pregunta en este momento. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es la siguiente. Tengo una persona allegada, un amigo, que está infectado con los 5 familiares. Le hicieron la prueba ayer, salió positivo. Yo tuve algo muy parecido al coronavirus al principio de la pandemia aquí en Estados Unidos. Me dieron, digamos que todos los síntomas, pero muy cortos. Nunca me hicieron el examen, todo estaba muy prematuro. Ahora esta persona que tuve contacto hace 2 semanas, casi 2 semanas, no 2 semanas completas, salió positivo. Mi hija sufre de asma. Y ¿debo preocuparme? ¿Debo hacerme la prueba? ¿O no tengo síntomas en este momento? Me siento bastante bien, pero sí estoy preocupado. Gracias. Muy buena pregunta. La primera respuesta oficial que voy a decir es que siempre es bueno y de manera oficial consultar al médico de cada uno para este tipo de preguntas. Sin embargo, con gusto te puedo dar mi recomendación. Como al principio de la conversación, a veces hay información que es contradictoria, no es muy clara, y es difícil de responder, porque las pruebas que tenemos ahorita, hay unas pruebas que son serológicas, que es una prueba de sangre para ver si tienes anticuerpos, pero todavía eso no está disponible ampliamente. Y eso, eventualmente, cuando lleguemos a esa, puedo detectar que tienes inmunidad y que no habría problema. Todavía está por definirse oficialmente si la persona que contiene el COVID, si desarrolla inmunidad de por vida o no, todavía no sabe, pero sí se piensa que por lo menos en el tiempo corto sí. Después viene la preocupación que tú tienes, que tienes una hija con asma, entonces ya eso es un factor de riesgo. En la medida de lo posible, lo más importante es mantener el aislamiento por 2 semanas y apenas tú te sientas cualquier síntoma, como los me había mencionado al principio, fiebre, tos, dificultad para respirar, diarrea, pérdida de sabor o de la sensación de olores o simplemente no sintiéndote bien, es importante hacer la prueba inmediatamente. No sé si te respondí la pregunta más o menos o quieres un poquito más. No, está bien. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta desde Chicago. Ana Hill pregunta. Ana, ¿quieres hacer la pregunta tú misma? Sí, claro. Gracias, Denise, por esta oportunidad y por la invitación que hiciste a este foro. Cualquiera de los dos doctores, y con todo mi respeto para ustedes dos, realmente ha sido bastante bien informativa la sesión. A mí me pareciera que este virus como que tiene raza. En Chicago particularmente, el número de infectados y el número de muertes con el coronavirus se han posesionado de la población afroamericana y en segundo lugar de la población latina. Entonces, claro, uno lo vería así como, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son cuál es la motivación de este virus en centrarse más en esa raza y menos en los blancos? Entonces, ¿es porque nosotros no seguimos las directrices como son o es porque, es decir, cuál sería desde el punto de vista social las razones por las cuales estamos viendo que hay una incidencia más en unas razas y no en otras? Si quieres, empiezo, Livia, y tú puedes completar. Sí, cómo no, claro. Yo le he dedicado mi vida a trabajar en centros de salud comunitaria que están dedicados a trabajar para todas aquellas personas que no tienen seguro médico, independientemente de la habilidad que tengan para pagar, y muchos son de poblaciones de minoría.
si el virus tiene raza o no, no tiene raza, porque fíjate que en Italia, en España, China, pues ha habido muchísimos muertos y muchísimas enfermedades y todos han sido de la población. Aquí nosotros estamos viendo algo muy parecido también. Y va un poquito por lo que tú dices, pero yo creo que es un poco más grave. Yo creo que habla de la desigualdad social que existe en este país, de acceso a la salud, de acceso a la información, y por eso cuando Denise me contactó para este foro, inmediatamente dije que sí, lo más pronto posible, y si hay que repetirlo, se repite, porque es la falta de información, la falta de acceso a la salud que está causando esto. Y por eso es que estamos viendo estas desigualdades, que son las mismas desigualdades que vemos donde hay pacientes con diabetes, infartados, problemas de salud de muchos tipos en esta población que está más afectada, tanto afroamericana como latina y de otras minorías también. Claro, y es, en parte también los latinos y los afroamericanos somos la población más expuesta por los escasos recursos económicos que tienen. Es la población que no puede hacer cuarentena, que tiene que salir a trabajar, que vive hacinado, que viven, todos esos factores influyen. Exactamente. Bueno, Ana, ¿te respondieron a la pregunta? Bueno, ya nos va a responder. Mientras tanto, Carlos tiene una pregunta para ustedes. Carlos, ¿quieres hacer la pregunta, por favor? Hola. ¿Qué diferencia hay entre usar un tapaboca, 2 tapabocas o 3 tapabocas? ¿Verdad? ¿Me protege más usando uno o usando 3 tapabocas? Bueno, en realidad, si usaras el tapaboca que realmente se debería usar, no hubiera ninguna diferencia. El mejor de los tapabocas, de las mascarillas, por supuesto, son las mascarillas de alta eficiencia, que te cubren hasta un 98%, te filtran. Pero yo creo que realmente no hay ningún país que tenga la capacidad económica de facilitarle ese tipo de mascarillas a toda la población. Yo pienso que ese es uno de los problemas básicos. Con respecto a la cantidad de tapabocas que puedas usar, que puedas colocarte uno encima del otro, es como si colocaras múltiples capas, una encima de otra. Teóricamente, a mayor número de capas deberías tener mayor protección, pero de nada te sirve tener 10 capas arriba, estar incómodo con una mascarilla y constantemente estártela bajando, subiendo, quitándotela porque no puedes respirar. Entonces no tiene ninguna lógica que puedas hacer una mascarilla higiénica con 20 números de capas, porque igual no te va a funcionar. Una de las recomendaciones que hace la CDC es que realmente tienen que ser cómodas. Y pone, cuando te hace énfasis, te dice cómoda, te repite la palabra cómoda. O sea, te debe permitir tenerla sin tener necesidad de estarla manipulando, porque eso no es lo indicado, tenerla por varias horas en el rostro, pues. Se me olvidó continuar la pregunta. Si yo estoy trotando, haciendo ejercicio, tengo más riesgo de contaminarme con la misma mascarilla por el sudor, la respiración alta que voy a tener, o eso no influye en nada en hacer ejercicio y usar la mascarilla. ¿Influye en algo o no influye en algo? No, eso no influye en nada. El sudor se ha determinado por el sudor, no se transmite. No. El modo está, hasta ahora está bien determinado. Son a través de la gotícula que se transmiten cuando las personas tosen, estornudan, hablan, y a través de las superficies en que puede quedar y persistir el virus por largas horas, pues. Ahorita yo no tengo la información a la mano, pero sí han hecho estudios del ejercicio y las posibilidades de contaminación.
mientras te mantengas en un área donde no estás corriendo detrás de alguien, y preferiblemente donde no haya corrido a alguien recientemente o estado gente, generalmente es seguro. Una de las cosas que sí es claro es la aerodinámica, de que hay que ir corriendo muy rápido para que la gota le caiga, si le pegue a uno. De lo contrario, si uno va a un paso de trote lento o caminando, el movimiento de uno empuja esas gotas y no hace que tengan contacto con uno. Lo otro, en zonas como Boston, como ciudades donde hay más acumulación de gente, ahí sí inclusive hay recomendaciones específicas, que de nuevo no me acuerdo cuáles son, pero si uno está trotando es mantener una distancia más de 6 pies, y si uno está en bicicleta, mucho más todavía. Son las recomendaciones. Nosotros estamos aquí, como decimos en Venezuela, un poquito de monte y culebra y no hay tanto, por lo menos yo me siento seguro ir en bicicleta porque no hay más nadie montando bicicletas por donde estoy yo. Gracias, doctor. Hay una pregunta de Alfredo. Alfredo tiene rato queriendo hacer una pregunta. Después de Alfredo, le vamos a dar la palabra a Eduardo. ¿Ok? Alfredo, puedes hacer la pregunta, por favor. Gracias, Denise. ¿Alguno de los tres doctores, me gustaría saber si han oído hablar del biofísico Andreas Kalker y sobre el dióxido de cloro? Yo no. Yo voy a buscar. Algo, pero eso del dióxido de cloro, yo leí incluso algo, pero me parece que es algo así como cuando preguntan, ¿es la BCG efectiva para el coronavirus? O sea, son cosas que van surgiendo y van surgiendo y no tienen ningún fundamento científico. Eso es lo que a mí me dio la impresión cuando leí sobre el dióxido de cloro. Denise, ¿me das la palabra un momentico? Claro, Mireya, Mireya para todos, por favor. Ella es médico, infectólogo. Tenemos el placer de tenerla aquí entre nosotros. Ella está trabajando con pacientes del COVID-19. Muchísimas gracias por la labor que realiza por nuestra comunidad. Bueno, imagínense, agradecida con su labor, con la labor de Livia y con la labor del doctor Pablo. ¿Cómo no? No, fíjate, primero quiero felicitar a los exponentes porque han sido bastante accurate, han sido bastante acertados. Quiero simplemente añadir un poquito que el estudio del plasma, y voy a responderle a Alfredo la pregunta de esto, ¿no? Pero hay muchas especulaciones. Y cuando yo digo especulaciones, son ideas que aparecen. A mí me preguntan, por supuesto, cada vez cosas que llaman la atención, observaciones que la gente hace, como lo del BCG, la vacuna del BCG. Entonces apareció como que, bueno, ya tenemos la cura del coronavirus con vacúnate para el BCG, que eso va a ser. Como la de la hidroxicloroquina, que fue lo que también surgió como una cosa, tú sabes, como la panacea. De hecho, recibimos muchos pacientes que venían y nosotros en UMass estábamos en contra de eso porque conocemos pues que toda la historia en relación a la hidrocloroquina siempre ha sido tratada en otros virus y nunca ha sido favorable. Por el contrario, estábamos quitándole a los pacientes que realmente tenían razón por la cual estar en este medicamento, los estábamos depletando de su tratamiento. Entonces, ya gracias a Dios está como más aclarado que la hidrocloroquina nos sirve. Y así como eso, muchas otras cosas como el BCG, que eran observaciones epidemiológicas que no tenían sentido, como que fíjense que en Latinoamérica, donde la gente se le pone el BCG, no hay coronavirus. Bueno, hoy día se sabe que lamentablemente no es cierto. Entonces, lo mismo con esto que Alfredo está preguntando, y lo mismo con el plasma, ¿no? Que les puedo decir, sé exactamente lo que está pasando con el plasma. Aquí en UMass nosotros lo hemos dado y salió como con una gran publicidad que fue muy temprana y muy, a mi manera de ver, muy inapropiada.
Tú no puedes hablar de que un tratamiento es efectivo hasta que tú no hagas estudios que nosotros conocemos como lo que llaman randomizados, controlados y ciegos. Y si tú no tienes esos estudios, tú no puedes estar hablando de que si el tratamiento es efectivo o no. El paciente que se le dio el plasma hoy día está en muy malas condiciones. Entonces salieron diciendo que ay, qué maravilla, y siguen dando plasma. Y todavía no, hasta que tú no hagas un estudio controlado, randomizado, ciego, tú no puedes decir cuál es el tratamiento más específico. El plasma se ha sido utilizado para muchos otros tratamientos y no es una panacea. No sirve, por ejemplo, para influenza. Y yo participé en el estudio de plasma y sí, de repente tú ves como que hay pacientes que se mejoran. Y resulta que cuando tú estás tratando con virus, que en muchos casos los pacientes mejoran por sí mismos, porque de repente de verdad que el cuerpo ya comienza a crear anticuerpos y ellos mismos se curan solos, que gracias a Dios es el caso del coronavirus. Si bien la mayoría de los pacientes no les va a pasar nada. Cuando te da y es severa, si es verdad, estás bien mal. Y lo estamos viendo ahorita tenemos en UMass hasta 210 pacientes el día de hoy que están muy mal. Y es cierto, pero si tú ves la cantidad de pacientes que lo ha tenido, la mayoría, el 95%, no les pasa nada. Todo lo que ha dicho Pablo Hernández y la doctora, se me olvidó el apellido, disculpa, Carrillo. Carrillo, es cierto. Yo en el caso de la mascarilla, favorezco más que si la vas a utilizar, recuerden que la mascarilla es para que tú no infectes a otro, no es para que tú evites estar siendo infectado. La infección ocurre porque pones las manos en la boca, en la nariz o en los ojos y así es que te infectas. La mascarilla se pide que se use para disminuir la transmisión de la persona hacia otros, para evitar que estos droplets o estas goticas pasen a otras personas que están pasando, está cerca de ti. Que cuando uno habla, hay una cantidad que uno no la ve, que uno no la puede percibir, pero hay muchas goticas que se producen. No solamente es estornudar y toser, es simplemente hablando. Entonces, cuando tú tienes una mascarilla, lo que se está evitando es que tú lo transmitas a otro. Obviamente, la mascarilla quirúrgica, que es la que mejor funciona, no está disponible para todo el mundo y se está recomendando que solamente sea usada para los médicos. Las mascarillas más seguras, las que describió la doctora Carrillo, efectivamente se deben ser utilizados para los médicos que están viendo pacientes con sospecha o que tienen ya el virus. Ahora, para el público en general, utilizar las mascarillas higiénicas o las de tela, yo en particular no está demostrado pues que pueda, pero obviamente es mejor que nada. La mejor sería las mascarillas quirúrgicas, pero nuevamente no están disponibles. Si tiene usted acceso, la puede utilizar varias veces hasta que vea que ya la ha usado demasiado y no, entonces la tiene que botar. Pero sería la mejor. Si hace ejercicio, como alguien estaba preguntando, como Pablo dijo, cuando salgas a correr, tú no necesitas usar mascarilla. Si estás en un área amplia, en un área donde tú no vas a verte con gente. Y efectivamente utilizar demasiadas mascarillas no es conveniente, estoy de acuerdo, porque lo que hace es que simplemente te sigues poniendo la mano en la cara y no es recomendable. No sé si respondía a Alfredo que hizo la pregunta en relación y gracias a mis 3 héroes. No. ¿Tú sabes quiénes son los héroes? Te voy a decir una cosa, las enfermeras, los de la cuestión respiratoria, todos, esos sí son los héroes. Y los mismos pacientes que están de verdad padeciendo y sufriendo esta enfermedad que es bien, bien dura para cuando están en el hospital, ¿no? El personal de limpieza. Correcto. Muchísimas gracias. Hay otra persona que quiere hacer una pregunta y es Eduardo. Eduardo, ¿puedes hacer la pregunta tú mismo? ¿Estás escuchando, Eduardo? Eduardo o Roseli.
Roseli o Eduardo. Mientras ellos hacen una pregunta, yo quisiera hacer varias preguntas, ¿no? Una de ellas es, ¿deberíamos todos nosotros considerarnos vectores de transmisión del coronavirus? Si es así, ¿cuál debería ser la estrategia? Existe, para los que no saben mucho de mascarilla y del tamaño del virus en relación a una bacteria o a un parásito, ¿qué tipo de mascarilla de esas que la doctora Lidia mencionó pudiéramos nosotros decir que pudiera filtrar el virus con respecto al tamaño del mismo? Que tengo entendido que pudiera estar, bueno, ustedes no los van a decir, una relación de cuántos nanómetros, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué va a pasar con los niños menores de 5 años, menores de 3 años, cuando nos reintegremos a la escuela y al cuidado de hogar, las guarderías en particular, que tienen niños de esas edades, y se ha dicho que ellos no pueden usar mascarillas, sobre todo aquellas que tienen lacitos y ganchos, porque hay una medida de seguridad allí. Entonces, ¿qué se va a hacer en ese caso? ¿Lo han pensado ya? Y otra, no se ha hablado mucho de la carga viral, que tiene que ver con la cantidad del virus que haya en el organismo de cada quien, o la dosis infectiva, que es la cantidad de virus que un paciente tenía cuando comenzó a desarrollar la enfermedad. Como los médicos y enfermeras están expuestos mucho a los pacientes que puedan tener el virus, están los hospitales, están las clínicas, está el personal sanitario expuesto a estas dosis altas y continuadas del virus, y eso aumenta el riesgo en ellos en contraerlos. Creo que le hice como 3 preguntas. Como 5. Mientras esperábamos a Eduardo. Ok. Si pueden responder, les agradezco. Mira, en la escucha Eduardo, pero sí. ¿Él está hablando? Eduardo, ¿quieres hacer tu pregunta? Bueno, me está escribiendo en privado. Me dice, ¿se debe lavar la mascarilla quirúrgica en la lavadora? Esa es la primera. La segunda, ¿usar un face shield no sería más efectivo que la mascarilla? Porque de esa manera también se protegería el que la lleva. Mira, el face shield es para cuando tú realmente estás viendo un paciente que está sospechoso o que lo tiene. Obviamente el face shield lo que te ayuda es para que no te caigan los ojos, ¿ok? La mascarilla te tapa la boca y la nariz. Si quieres ser súper cuidadoso, pero yo creo que no sería recomendable que tengas un face shield. Eso lo utilizaría más que todo las enfermeras y los médicos. La mascarilla quirúrgica no se debe lavar porque la destruyes completamente. Nosotros las botamos. En el hospital nos entregan, afortunadamente en UMass tenemos suficientes mascarillas quirúrgicas y nos dan todos los días, nos dicen si las puedes seguir usando bien, pero si quieres todos los días podemos tener una nueva. Yo las uso 2 o 3 días y mira que estoy todo el tiempo en el hospital, o sea que yo no... Y estoy viendo pacientes, o sea, yo lo que estoy es constantemente viendo pacientes con ellos. Me pongo la N95 y otra que tenemos de otra marca que ha sido testeado de que me protege bien porque te hacen un testeo para asegurar de que que te proteja. Y cada vez que el hospital cambia el tipo de máscara, tú te tienes que reajustar otra vez y te tienen que hacer la prueba para ver que no se te escape ninguna partícula y lo puedas percibir. La carga viral nosotros no la estamos midiendo y no tiene sentido que la midas. Es una cosa muy engorrosa, se hace nada más en cuestiones de investigación. La carga viral es muy alta, de 7 trillones de virus en la nariz cuando se hace, o sea, es grande, pero no tiene sentido hacerla.
Los anticuerpos todavía no la estamos midiendo en UMass, en el hospital nuestro. Están una cantidad de... tienen que hacerse pruebas donde las hagan validaciones y que toda una cantidad de cosas. Todavía nosotros no la tenemos ni siquiera en UMass. Y no sabemos, como dijo muy bien Pablo, de que no sabemos si esta infección, si tú estás infectado, si tú vas a adquirir una inmunidad para siempre o es por un año, todavía no sabemos, estamos apenas conociendo. Yo creo que los niños, gracias a Dios, y como hemos visto, no están siendo tan afectados. Nosotros estamos continuamente en contacto con los pediatras. Si ellos tienen una infección es muy leve, no hay casi niños muertos por eso, es casi bien desconocido, pues deben de tener algún problema inmune o asmático. En el hospital de UMass nosotros no hemos tenido ninguna muerte de niños que yo sepa. Y así que no sé, ¿cómo vamos a regresar a nuestra vida cotidiana? Creo que, como bien lo dijo Pablo, esto va a marcar antes y después. Es casi como cuando hubo el 9/11, ¿no? Antes y después. Yo creo que esto también va a marcar antes y después. Es una cosa que estamos aprendiendo todos los días y que todo cambia. Lo que yo te puedo decir hoy de repente cambia y lo he visto desde que comenzó esto. Y prácticamente lo que yo te puedo decir hoy a lo mejor no sea cierto, pero te estoy diciendo lo que hoy día sabemos. Y creo que, por ejemplo, en el hospital, que queremos regresar otra vez a tener una vida normal en el sentido de que la gente vaya a verse con los médicos, hemos suspendido las cirugías electivas, entonces ya están hablando de cómo vamos a hacer para testear. Hay unas pruebas rápidas que lo estamos ya haciendo en la emergencia, que solamente te sirven para decirte si lo tienes positivo. Si te es negativo, todavía nosotros reflejamos, no sé si se dice así, pero le hacemos la prueba de PCR, que es el diagnóstico molecular, porque hay unos falsos negativos. Entonces, estamos ahorita en proceso de estrategia de cómo vamos a reabrir nuestras clínicas donde podamos nosotros con seguridad poder ver pacientes. Yo creo que el uso universal de las mascarillas quirúrgicas en el hospital va a ser y va a permanecer. Hay pacientes que, por ejemplo, las mujeres embarazadas, que es un tema bastante álgido en el sentido que, bueno, las mujeres embarazadas que van a tener un bebé, ellas tienen que tener un seguimiento mucho más seguido, ya al final del trimestre, ya cuando casi se está acercando al día de parto, ellas se ven una vez a la semana. Entonces, cuando son positivas, cómo se prepara la gente, cómo hacen para ver, entonces los médicos tienen que usar todas las mascarillas y toda la protección, etcétera, y cómo atender a una mujer cuando está dando el parto, etcétera. Hemos tenido casos de cesáreas de emergencia en pacientes que están muy mal, intubadas, que están embarazadas y le sacan al niño y los separan, etcétera. Es toda una cosa medio trágica, cómica, pero es así, pues. Entonces, ¿cómo vamos a regresar a la vida diaria? Tenemos que ir poco a poco viendo, porque todavía no, o sea, si fuera muy fácil decir, mira, sí, tienes inmunidad para siempre, entonces, bueno, ya uno tranquilo, hazme el anticuerpo, lo tengo positivo, entonces ya me puedo exponer. Todavía no sabemos, es una cosa todavía nueva. Lo que hay es que tener paciencia, eso sí, yo soy creo mucho que mientras más te mantengas en estado positivo, en estado de no miedo, no es que vas a ser descuidado y te vas a poner a exponerte libremente, pero no estar con ese terror, que yo he visto gente aterrorizado, que no salen, que no hacen absolutamente nada porque están aterrorizados. Eso hace más daño. Yo no recomiendo el uso de los guantes, es absolutamente innecesario el uso de los guantes. Yo recomiendo que se laven las manos, usen sus Purell, se lavan constantemente las manos. El uso de los guantes es totalmente, no solamente innecesario, sino perjudicial. Tener mucho cuidado de no tocarse cuando sale a la calle. Yo fui, por ejemplo, para Wegman o para el supermercado hoy, y nada, me uso mi Purell, lavo donde tomo la mano y después me lavo las manos al salir. Pero estoy muy segura pues de que
uno se va a tener que enfrentar a este virus. A lo mejor yo ya me he enfrentado, a lo mejor ya lo tengo, qué sé yo, a lo mejor soy asintomático, no lo sé, pero no puedo vivir toda la vida aterrorizada por eso, no solamente porque estoy viendo constantemente, diariamente pacientes que están enfermos, entubados, etcétera, sino que, bueno, él está para quedarse. Ya se sabe que vamos a tener en este invierno, quizás no solamente la influenza, que lo tenemos todos los años, que tenemos una vacuna, sino que vamos a tener probablemente el coronavirus, ¿está bien? Y estoy también de acuerdo de que el virus no es que solamente es para el invierno. Cuando pasó el SARS, que era el mismo, un virus muy parecido, el virus de coronavirus fue en el verano del 2003, o sea que no puedes decir que es porque va a venir el sol y va a venir no sé qué, si salgan a la playa y expónganse, porque eso no es nada cierto. Gracias, doctora Mireya. Tenemos varias preguntas. Una es, ¿una mascota contagiada de COVID-19 puede contagiar a una persona? Yo no sé, yo no lo sé. Eso Doctora, no lo sé. Lo que sí sé es que los virus, esto es una zoonosis, es decir, que pasa de animales a humanos. Es posible pero no, que yo sepa, no están testeando a los perros ni a los gatos, que son los pets, ¿cómo se llaman? Los animales domésticos más comunes que tenemos en la casa. Yo que sepa, no los están testeando. Yo leí algo sobre eso y creo que los gatos tienen más predisposición a ser contagiados. Incluso daban recomendaciones a los dueños de las mascotas que estaban sufriendo la enfermedad, por favor, que fueran un poco precavidos con las mascotas, sobre todo con los gatos. Leí algo de eso. Y creo que ellos, aunque pueden sufrir la enfermedad, creo que no la pueden transmitir. Algo así había. Pero incluso ayer leí el artículo que 2 gaticos dieron positivo. Bueno, pero se conoce que si los tigres del Bronx, que si sí, la gente tiene más miedo de con los sacar los felinos perros. que con los gatos. Sí, pero no sabemos, o sea, la verdad es que no sabemos mucho. Yo prefiero no decir nada porque no sé. Ok, hay otra persona que la pregunta de ella es, ¿cuál es la mejor manera de lavar mi mascarilla? Yo tengo una mascarilla de tela, si yo no tengo lavadora. Yo normalmente voy a un laundromat, así que tengo que lavarla ahora en casa. ¿Qué me recomienda? En la Sociedad Española de Normalización, ellos recomendaban introducir la mascarilla en una solución de lejía, 50 partes de agua y una parte de lejía, durante 30 minutos. Y después colocarla en la lavadora sin ningún problema. Y la otra técnica era colocarla en la lavadora y que la temperatura del agua oscilara entre 60 y 90 grados. Los CDC no hacen ningún comentario que no sea el que sea fácilmente lavable a máquina. Sin embargo, esta muchacha dice que ella no tiene lavadora en su casa. Ella normal. Claro, puede colocarla en lejía por 30 minutos y después lavarla. Perfecto. Constantemente nos estamos lavando las manos con agua y jabón. Ok. Muchísimas gracias, doctora Livia. Hay otra pregunta que es la siguiente. ¿Alguna opinión acerca del coronavirus versus el flu? ¿Alguien quisiera responder? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta fue bastante general. ¿Hay alguna opinión que ustedes quieran dar acerca del coronavirus versus el flu? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son 2 virus diferentes, muy diferentes, y tú no puedes extrapolar el tratamiento y la clínica ni mucho de uno con el otro. Nosotros tenemos anualmente entre 15,000 y 30,000 muertos por año por la influenza, y dependiendo de qué tipo de cepa, vamos a decir,
porque se hacen arreglos genéticos, lo que llaman assortment o cambios genéticos, se tienen diferentes tipos de variaciones de la influenza, son muy diferentes. Pero la influenza es un virus, es una epidemia que ocurre seasonal, o sea, cada estación en el frío ocurre. Siempre ha ocurrido, no se va a ir y siempre se ha quedado. Incluso el coronavirus por ejemplo, del 2003, que ocurrió en la China y se extendió a Canadá y a algunos lados en los Estados Unidos, se desapareció y se fue. Esto no sabemos qué va a pasar, esto es totalmente nuevo, es un tipo diferente de virus. El tratamiento no efectivo, el tratamiento que es efectivo, ¿no? Efectivo entre comillas, para la influenza, como el oseltamivir, no trabaja para este virus, o sea que no funciona de la misma manera porque es genéticamente diferente. Claro, los síntomas de tos, fiebre, se pareciera, pero son virus respiratorios, hay muchos virus respiratorios. Este es un virus respiratorio que es totalmente diferente al de la influenza, entonces no es lo mismo, ¿no? Se puede contagiar como todo virus respiratorio a través también de la tos, todas las secreciones respiratorias, eso sí es similar. Ok. Hay otra pregunta. José hace dos preguntas. ¿Quieres hacerlas tú mismo o quieres que yo las diga, José? ¿Quieres participar, José, y preguntar tú mismo? Ok, buenas tardes, doctores. Yo lo voy a tratar de hacer. He leído sobre el H1N1 que el primer caso ocurrió en el abril del 2009, pero cerca de noviembre ya tenían vacuna lista y como en diciembre ya la estaban distribuyendo. Correcto. Entonces yo pregunto, ¿por qué esa se pudo producir tan rápidamente o descubierta tan rápidamente, mientras que en el COVID-19 están diciendo que necesitan año y medio o quizás más tiempo? Muy buena pregunta, José, y entiendo tu perplejidad de por qué tenemos que tardar tanto. No se conoce hasta ahora ninguna vacuna para coronavirus, no existe ninguna vacuna, mientras que la vacuna de influenza está desde hace años. O sea que ya todo la estrategia para desarrollar una vacuna está desarrollada y además como se estaba utilizando lo mismo, lo único que se estaba era incorporando el gen nuevo en toda una maquinaria, una fabricación, fue muy fácil. Ya se habían hecho los estudios de seguridad y de eficacia para el H1N1. Entonces, eso pudo ocurrir rápidamente. Con el coronavirus nosotros no hemos tenido ninguna vacuna desarrollada y tú no puedes, como dije antes, extrapolar lo que ocurrió en una cosa con un virus totalmente diferente con el coronavirus. Entonces, esta es la oportunidad para tener y desarrollar una vacuna en coronavirus y si hay mutaciones diferentes, bueno, se verá qué se hace. Por ejemplo, hay un coronavirus que da en el Middle East, o sea, en todo lo que es Arabia, los países árabes, que se llama Middle East y produce lo que se conoce como el MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Es un coronavirus. No hay vacunas para eso. No hay vacunas para el SARS, el primer SARS, no hay vacuna. Entonces, es posible que vayan a desarrollar una vacuna y que pueda ser utilizada para prevenir otros episodios de lo que llaman otras olas de este nuevo virus. Pero tú tienes, como toda vacuna, que hacer estudios de asegurar que tú no produzcas ningún problema de seguridad. Tú sabes que hay gente que no cree en las vacunas, hay una cantidad de gente que lamentablemente no cree en las vacunas. Yo soy de las que creo que las vacunas han salvado muchísimas vidas y no es porque yo lo crea, está demostradísimo y el doctor Pablo Hernández lo acaba de decir. Entonces, yo creo que si tú haces una vacuna que sea segura, que sea efectiva, es lo que va a ayudarnos. Pero también estoy de acuerdo con el doctor Hernández muy apropiadamente que yo no creo, como muy rápido será en un año. Las tecnologías, fíjate, para que tú hagas una vacuna y te puedas decir que es segura, no solamente es darla y decir, ok, en 30 días, no, tú tienes que ver que no haya efectos
en mucho más tiempo. Es más largo la seguridad y la parte de seguridad para decir que no te va a producir, porque tú estás introduciendo genes, tú estás introduciendo algo que va a reactivar o va a despertar tu sistema inmune para producir anticuerpos. Eso no es una cosa fácil, ¿entiendes? Y tiene que hacerlo con una precisión de que tú desarrolles precisamente y despiertes la inmunidad para ese virus y no para otra cosa. Entonces, yo estoy de acuerdo que si vamos a hacer una vacuna, vamos a hacerla bien. Como también estoy de acuerdo que estar tratando a lo loco, ay no, porque es que, tú sabes, vamos a darle el antimalárico, porque bueno, no hay nada que perder. Pues muérete, que ahora se están muriendo pacientes que estuvieron en eso y se vieron que hacían peores. Lamentablemente, la persona que está en el White House, como dice, no quiero ir político, dijo, bueno, que no tienes nada que perder. Por supuesto que tienes que perder vidas humanas, eso es lo que se pierde. O sea, hagamos las cosas bien. Si vas a probar un tratamiento, haz los estudios que son de seguridad, que son ciegos y que tú no introduzcas ninguna bias. ¿Cómo es que se dice bias? Bueno, no introduzca ninguna cosa que vaya a alterar realmente los resultados y vaya tú a modificar prejuicios hacia, exacto, gracias, ningún prejuicio hacia los resultados. Eso serían lo que es recomendable. Y bueno, yo no me presto para nada que no sea lo que se llama evidencias basadas en una buena medicina. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Cómo es que en los hospitales se esterilizan las mascarillas quirúrgicas para llegar a ser reusables? ¿Se puede trasladar el procedimiento a la casa? Bueno, sí, te voy a decir que sí. Nosotros utilizamos las luces ultravioleta, el famoso que salió en estos 2 días diciendo la luz ultravioleta es muy efectiva y nosotros utilizamos eso. Nosotros ponemos nuestra mascarilla que usamos en unas bolsas de papel con nuestro nombre, las dejamos en unas estaciones y al día siguiente te las traen de vuelta. Ellos les pasan una luz ultravioleta, no recuerdo ahorita cuántos minutos, pero son efectivas. Inclusive la están vendiendo, si te metes yo de hecho la mandé a comprar por Amazon, unas cajitas donde te dan y puedes poner inclusive tu celular donde con luz ultravioleta pues matan el virus y yo creo que sí. La luz ultravioleta es la misma del sol, tienes el sol, como dices, efectivamente, pero no es que vas a sacar la mascarilla, o sea, si te la estás utilizando en la casa, bueno, ponle el sol de un lado, ponle el otro del otro lado, pero recuerda que las mascarillas tienen unos poritos que de repente la luz del sol no le va a llegar. Y yo no quiero hacer statements o decir que eso es la mejor manera, pero es mejor que cualquier otra cosa. Ponerlas al sol por 1 hora de un lado, poner el sol de otro. Si estás en un lugar donde hay sol, donde nosotros estamos no hay sol, no hay casi sol, entonces yo prefiero pues utilizar lo que el hospital obviamente me está ofreciendo, ¿no? Aquí hay otra pregunta, muchas gracias. Considerando que las mascarillas N95 o FP1 a FP3 son las más efectivas, después de haberlas escuchado a ustedes, ¿sería realista pensar que en un corto plazo podrán estar accesibles masivamente para toda la población a nivel mundial? Primero que nada, si estuviese disponible para todo el mundo, uno no carga esa mascarilla por más de cierta cantidad de tiempo. Es la cosa más incómoda del mundo para poner encima. Y como ya hemos estado conversando, lo más importante son las medidas que tienen que ver con las manos, lavarse las manos, ponerse la mano en la cara. Porque la mascarilla para el uso del público es más que todo para aquellos que están contagiados, pero no tienen síntomas, para que no lo transmitan. Más que para uno, para que no le entre a uno. La manera como entra es generalmente a través de las manos cuando se la lleva uno a la cara. De manera que la N95 es una mascarilla que para ser efectiva hay que hacer una prueba. Es una prueba que hay que ir con una enfermera que está certificada, no tiene que ser enfermera, pero tiene que ser una persona certificada, que usan ciertos químicos que ponen alrededor de la cara de uno para asegurarse de que no está entrando nada y que hay un sello completo alrededor de la cara.
incluyendo cuando uno va al quirófano, al pabellón, nadie usa la N95 porque es muy, muy incómoda de usar. Uno solamente la está usando en la consulta, en la clínica, cuando uno va a hacer la prueba o cuando uno va a estar trabajando con un paciente que está, lo que uno dice, aerolizando, que está sacando secreciones. Interesante. Hay otras preguntas, una relacionada con el paciente asintomático. Se sabe que hoy en día el paciente asintomático podría contagiar a otra persona, pero ¿cuál es exactamente ese tiempo? ¿Son 14 días o son muchos más días? No se sabe. Se piensa que bueno, son... te voy a decir una cosa, perdona que te interrumpa, Pablo. En Alemania hicieron un estudio muy bueno donde se ha visto que una cosa, después de los 7 días, no hay ningún estudio que demuestra que el virus sea viable después de 7 días. El PCR, o sea, la detección genética de las moléculas del coronavirus puede inclusive hasta 40 y no sé cuántos días. Pero eso no quiere decir que el virus está viable. Entonces, para serte sincero, la única manera que tú puedes saber si tú fuiste expuesto y eres asintomático o no, es la del anticuerpo que no está disponible. Pero tú eres asintomático quizás por 7, 14, vamos a decir 14 días y ya está. Y ya dejas de ser lo que llaman un portador asintomático. No es que vas a ser una persona que va a tener el virus cargando en la nariz por todo el tiempo y vas a estar regándolo solo con la gente. No, nada que ver. Y los estudios que están haciendo en California, que son interesantísimos, estudios que están haciendo serológicos en Stanford, en la Universidad de Stanford, se impresionaron que el 80% de la sangre, 80% de la gente que le hicieron no tenían ninguna idea de que ellos estaban positivos, y resulta que yo estoy convencida que eso es así si lo hacemos aquí. Y no, eso no es único del coronavirus, hay muchísimos virus en los cuales nosotros hemos estado expuestos y no tenemos ni la menor idea de que estuvimos expuestos a él. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Qué tantas veces se puede usar hand sanitizer o alcohol gel sin dañar la piel? ¿Y sería el uso de goggles recomendables para protegerse los ojos? Bueno, mira, cuánto usar el Purell, creo que tiene sentido que lo uses cuando estás tocando cosas. Si tú no estás tocando nada, no tiene sentido que lo estés usando todo el tiempo. Se han hecho estudios de biopsia de la piel y el Purell, que tiene alcohol de más del 65%, no te pone la piel más seca que lavarte las manos con agua y jabón. Pero con el agua y jabón es muy buena para eliminar el virus porque sonifica la cuestión destruye pues el virus. El Purell lo puedes usar cada vez que tú quieras. Nosotros lo usamos todo el tiempo en el hospital. O sea, estamos súper acostumbrados a que de un paciente a otro, yo puedo ver 20 pacientes y yo siempre me lavo las manos antes y después. Y que yo sepa, las manos no se me han caído, así que no hay ningún problema que las use 40 veces al día, que es con lo que yo hago, y que yo sepa todavía tengo las manos íntegras, ¿no? Bueno, mira, hay otra pregunta. Si hay una persona que no tiene seguro médico y presenta los síntomas del COVID-19 y además es ilegal aquí en los Estados Unidos, pues no tiene ningún documento o estatus, ¿lo podrían atender en algún hospital? Los centros de salud comunitarios en toda Massachusetts y en todos los Estados Unidos siempre han estado abiertos para todas estas personas. Ok, perfecto. Hay otra pregunta. Lo otro, perdona que para esto, hay una ley federal que si tú estás enfermo, nadie te puede decir que no te ve. Pueden ir preso, pueden cerrar ese hospital si alguien no te estabiliza en una enfermedad aguda. O sea que tú puedes ir a cualquier emergencia. Esto es una ley federal en los Estados Unidos. La atención a un médico en estado agudo tiene que ser atendido. Una vez que te estabilicen,
Y nosotros, los médicos, no pueden llamar a inmigración para decir, mira, tengo aquí un inmigrante, eso es ilegal también. Y nadie lo va a hacer. Así que el que necesita ser visto, vaya y sea visto. Y como bien dice Pablo, vaya a un centro de salud que lo puedes conseguir. Hay muchísimos sitios donde te pueden ver gratis y gracias a Dios estamos en Massachusetts, los que estamos aquí en Massachusetts, donde aquí la atención es para todo el mundo, tengas o no tengas tu estado legal. Estoy seguro que en California es lo mismo. Muy buena la respuesta, gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿sería exagerado pensar que para una protección total debemos vestir los equipos de protección que usa el personal que retira la miel de los panales de abeja? Yo estoy en contra de eso y les voy a explicar por qué. Porque esa vestimenta que es costosa, que además para el ambiente es totalmente improductivo, lo puedes usar una sola vez al día. O sea, no tiene ningún sentido que los uses. Si tú vas creyendo que te va a proteger y te traes algún virus para tu casa y lo vas a guindar en la puerta, o sea, lo tienes que botar. No tiene ningún sentido que se use eso, porque no se te va a pegar por la piel. O sea, la cuestión es de la mano a la boca, a la nariz, a los ojos. Nosotros no usamos eso y estamos en contra de eso. No es lo que te va a ayudar. Alguien, por cierto, no respondí lo del Google, lo de la cuestión de los ojos. Lo mismo es, si lo quieres usar, o sea, eso está disponible. Yo lo que utilizo son estas cuestiones de safety, porque son mucho más cómodas que los facial. Lo puedes usar, pero tienes que limpiarlo, agua y jabón, o sea, lo puedes usar, pero si tú no estás viendo directamente un paciente, yo no creo que tiene sentido. Si tú trabajas en una tienda como Price Chopper, Stop and Shop, una grocery store, donde estás viendo continuamente gente, de repente puede tener sentido, pero hoy día los están poniendo como un panel plástico para que no tengas contacto directo con ellos, ¿no? Si tienes mucho miedo, bueno, lo puedes usar, pero... Ok. Bueno, no, muchísimas gracias. Hasta ahora no tenemos alguna otra pregunta. Denise, me gustaría hacerle una pregunta a la doctora. Claro que sí, Lidia. Se están realizando autopsias y en caso de que sea cierto, ¿en qué porcentaje y cómo son escogidos los pacientes que son autopsiados? Mira, las autopsias las están haciendo que yo sepa, las están haciendo con mucho cuidado, obviamente, para no aerolizar todos los tejidos. Pero no se están haciendo con toda la frecuencia, solamente es muy selectivo siempre y cuando los pacientes, por lo menos aquí en Massachusetts, creo que en el resto de los estados, que la familia quiera hacerlo. Se les solicita, se les pide a ver si pueden donar porque queremos aprender de ellos. Y tengo entendido que hay ya autopsias hechas en nuestro hospital. Nosotros hemos tenido hasta 60 muertos por este virus hasta el día de hoy. No sé cuántos de ellos se han hecho autopsia, pero estoy al tanto de que ya se han hecho. Las autopsias no son una cosa que tú puedes obtener muy rápido, se demoran como 1 mes o 2 meses para tener el total de los resultados, porque hay tejidos que requieren mucho más detalle, inmunohistoquímica, detalles, etcétera. Entonces ellos Muchos les le gusta estarán haciendo todo. microscopía electrónica y todo eso, pues. Sí, y tengo entendido que los están haciendo con mucho cuidado, y todavía no hemos tenido, porque es muy temprano, nosotros comenzamos a ver el primer caso fue en marzo 20 y algo, ¿no? No, mentira, sí, entubamos el primer paciente en marzo 21. Y el paciente afortunadamente todavía está con nosotros, pero está, no se ha muerto. No te sé decir de otros hospitales, solamente puedo hablar del mío. Ok. Denise, yo quería hacer una pregunta o un comentario a los doctores. Claro, cómo no, Alfredo, adelante. Yo estuve leyendo sobre lo de las autopsias, que aparentemente en Italia han hecho ya 50 autopsias a uno de los grupos de la cantidad tremenda de muertos que han habido allá. Y una de las cosas que han encontrado es que lejos de que sea una enfermedad que mata por
por ataque a los pulmones, casi todos los pacientes se encontraron que habían tenido era un infarto o problemas, en todo caso, relacionados a problemas cardíacos. ¿Qué opinan? Este virus produce lo que llamamos una cascada de citoquinas, que son productos que el mismo cuerpo produce para tratar de matar un virus. Es como que hay una tormenta de sustancias para tratar de matar al virus. Y de hecho, lo que más mata a estos pacientes es esa inflamación tan impresionante, que es casi lo que llaman un tsunami de cosas inflamatorias, que no es única de este virus. También pasan con infecciones con agentes gram negativos, gram positivos. A veces algunos pacientes hacen eso, no sabemos por qué algunos lo hacen, otros no. Pero lo que sí estamos aprendiendo, y es bien interesante de este virus, bueno, bien interesante suena así como medio científico, intelectual, pero que estamos aprendiendo que produce una gran cantidad de inflamación, y cuando tú tienes una inflamación se producen a veces coágulos, y entonces se producen unas trombosis, unas microtrombosis que aparecen en todos lados, en el cerebro, en los dedos, que ahorita le llaman el COVID toes, que son los dedos así como medio sobre todo en los niños se ve, y en los pulmones hay más tromboembolismos pulmonares, y la carga para el corazón es enorme. Entonces, si tú tienes un corazón que está medio, tú sabes, no por tener un infarto, pero tienes riesgo de hiperlipidemia, de hipertensión, eso le estás produciendo como mucho más carga al corazón, y sí, se infartan, es verdad, tienen problemas de arritmias cardíacas, de una demanda de oxígeno muy grande, y si tienes unas arterias que ya están medio, tú sabes, tocaditas, se infartan y hay paros cardíacos, y a veces se mueren por eso. Pero eso no es único de este virus, sino de cualquier enfermedad, cualquier agente, ya sea de hongos, de bacterias o de virus, que te producen una sepsis, que es una enfermedad ya de un multiórgano, pacientes que necesitan diálisis, pacientes que tienen, te afecta el hígado, te afecta los riñones, te afecta el corazón, el pulmón, o sea, es una cosa impresionante. Aquellos que están muy enfermos. Sí, es lo que se llama entonces una tormenta citoquímica, y es lo que se está viendo muchísimo. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor, que quieran hacerle a los doctores, aprovechando que están... Una de las cosas que quería como mensaje final, porque ya tengo que Sí, partir claro que pronto, sí. pero uno de los comentarios que hacía Bill Gates era, si para la primavera del 2021 la gente está yendo a conciertos, es porque hay un tratamiento con una cura de por lo menos el 95%. Que quiere decir, por ejemplo, hoy en día existen medicinas para bloquear la infección con el VIH. Entonces, que es el tratamiento que llaman PrEP, con las siglas de PrEP. Mientras tanto, hay que mantener haciendo las medidas de ahorita, y va a ser una enfermedad muy local. Hay que estar muy pendiente de lo que está ocurriendo en la comunidad de uno. Una vez que esta fase aguda, que probablemente para junio y julio ya va a pasar, hay que estar pendiente de qué zonas van a abrir y cuáles no. Probablemente la economía se va a reactivar muy poco a poco, de manera que uno irá a un restaurante donde habrán una mesa sí, una mesa no. Los aviones no van a estar llenos de gente. Y lo otro que va a ser muy importante es que tenemos que tener la habilidad de hacer pruebas a la gran mayoría posible de sospechosos. Por ejemplo, la persona que tiene los síntomas, si es positivo, los contactos, de manera de tener más información de quiénes son asintomáticos y quiénes no, quiénes han tenido este virus. Y así vamos a empezar a avanzar la batalla y a ganar la batalla contra el coronavirus. Gracias. Doctor Pablo, usted dijo al principio, durante su presentación, que Partners Health tenía en este momento un proyecto muy interesante para aquellos que han entrado tarde a este foro.
Quisiera entonces resumirnos brevemente de qué trata ese proyecto y también comentó que había una oportunidad de empleo para algunas personas que pudieran entonces integrarse a ese proyecto que va a ser pionero en los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. ¿Podría explicarnos un poquito más acerca de eso, por favor? Sí, entonces una de las medidas de salud pública para combatir este tipo de pandemias es a través del contact tracing, que es el rastreo de contactos. Y para hacer eso necesitas una labor de hormiguita, de buscar y buscar y buscar. De hecho, uno de los países más exitosos en implementar esto ha sido Alemania. De manera de que es posible y entonces el Partners in Health lo tienen que buscar en internet para el internet. Partners in Health son los que tienen este proyecto con la gobernación y se han estado juntando con varios hospitales y centros a través de todo Massachusetts y están buscando gente que han trabajado en centros de salud que han sido dejados de despido temporal, de layoff o furlough, y están contratando gente que tenga un poco, no tienes que saber mucho de medicina, tienes que tener más contacto de cómo tratar con personas y hacer muchas llamadas de teléfono. Y si... Yo creo que es una oportunidad, y perdona que interrumpa, para los latinos, porque como hay tantos hispanos, mira, la mayoría de los pacientes que yo estoy tratando de incluir en los trials, en los clinical trials, son latinos. Y creo que por las razones que han hablado, de confinamientos, de que son más gente con más enfermedades, etcétera. Yo creo que es una oportunidad para que ayudemos a aquellos que quieran ayudar a hacer este rastreo, que es importantísimo, estoy de acuerdo. Y son llamadas por teléfono, o sea, llamar dónde están y tratar de testear, etcétera, ¿no? Y si nosotros quisiéramos entonces promocionar ese proyecto para que las personas se puedan sumar, se puedan integrar, ¿cómo haríamos? ¿Hay alguna información en particular que nos puedan suministrar para nosotros hacer entonces la promoción? ¿Y cuándo comenzaría Ya voy a poner aquí, ya lo conseguí, lo voy a poner ahorita en el chat. Ay, muchísimas gracias, porque de verdad, como dice la doctora Mireya, sería una gran oportunidad para nuestra comunidad hispana. Claro que es una gran oportunidad para mucha gente que está desempleada y bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Como dijo el doctor Pablo Hernández, pues él se tiene que ir. Agradecemos que ustedes están siempre pues trabajando, muy ocupados. Vamos a despedirnos, vamos sin decir, bueno, es solamente un hasta luego, porque este es el primer foro de la salud y vamos a seguir haciendo otros foros de la salud. Yo quisiera que ustedes se comprometieran aquí en la cámara, adelante de todos, de que vamos a seguir con esta serie de foros de la salud, porque son muy informativos y educativos. Es posible claro que sí. contar con ustedes. Claro, claro. Muchas gracias. Muchas gracias por toda la información que nos dieron. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias entonces a Lidia Carrillo, Gracias. muchísimas gracias a Pablo Hernández y muchísimas gracias a Mireya Wosolansky. Muchísimas gracias a todos por participar. Chao, Bueno, chao. hasta luego. Pues, Chao. gracias a ustedes. Gracias. 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 Chao.